Bueno, ahí me presentó Silvia, para mí es un gusto y un orgullo que me hayan llamado para participar desde la cátedra, que para mí fue mi segunda casa, y desde la universidad, que para mí es un gran prestigio. Vamos a ir poniendo el PowerPoint. Bueno, en este seminario de hoy, ¿sí? Vamos a hablar desde la patología general a los casos clínicos de botulismo en caninos, ¿sí? En estos seminarios era plantear qué tanto nos sirvió la patología general. Y la verdad que tan verdad fue eso que decían, la patología es la base de todo, y para mí, hasta el día de hoy, lo sigue siendo. Yo soy médica que me dedico a los pequeños animales, donde el 95% de las consultas que realizo, el paciente viene con alguna patología, ¿sí? Con alguna enfermedad. Muy bajo es el porcentaje de consultas que tengo que es de medicina preventiva, ¿sí? Vacunas o castración. Estoy en un centro, como nombraba Silvia, veterinario, donde hay mucha casuística, donde quizás un promedio de pacientes diarios que atiendo es de 15. Trabajamos con un equipo bastante grande, de hermosas personas, que creo que es la base fundamental de la clínica en pequeños. Bueno, la patología que tanto estudiamos, ¿sí? En mis consultas a diario, están presentes, ¿sí? Pero lo que podría decir es que recorremos un camino inverso a lo que estudiamos en la facultad, ¿sí? Comienzo yo por los síntomas hasta llegar a la etiología. Bueno, acá voy a ir presentando un casito, ¿sí? Es una perrita mora, ¿sí? Es una hembra mestiza de pitbull de 4 años. Este caso lo atendí en un equipo también de trabajo en Río Cuarto, apenas recibida. ¿Sí? Esta perrita, bueno, como anamnesis, eh, era una perra que vivía en un camping de pesca, entonces comía los restos que la gente le daba, sumado a los pescados que allí encontraba. Eh, Como un dato a aportar, que es muy importante en la anamnesis, ¿sí? Más del 90% de la consulta va en la anamnesis. Lamentablemente por ahí es muy difícil obtener tanta información, por ahí la gente la oculta o no lo sabe decir, o por miedo a que le llames la atención miente, ¿sí? Entonces por ahí esto por ahí planteo a los estudiantes, ¿sí? Que todavía no están haciendo la clínica, es preguntar, preguntar y preguntar y seguir preguntando de distintas maneras hasta encontrar lo que por ahí uno ya tiene como una idea en la cabeza de lo que puede estar pasando. Y por ahí cuando ves que la persona un poco duda, bueno, reformular la pregunta, ¿sí? Pero bueno, eso es lo más importante, hablar mucho con el propietario. Bueno, acá vamos a ver un videíto, ¿sí? Que es bastante casero, ¿sí? Pero bueno, por ahí cuando estás haciendo guardia, tenés una sola mano para todo. Me gustaría que presten atención, ¿sí? Los miembros, la cabeza, ¿sí? Esta perrita llegó así, ¿sí? Postrada, era una perra súper activa y cuando llega a la consulta, lo que nos decían la gente del camping, que era un flan, ¿sí? Que la perra no se movía, que era un flancito, ¿sí? No sé si ahí pudieron ver un poquito, es cortito, así que lo volvemos a ver. Fíjense esa flacidez en la cabeza, ¿sí? No aguanta mantener su cabeza radita, ¿sí? Ahí los miembros no tiene postura. Bueno, eso fue apenas ingresó, esta perrita ingresó, no me olvido, para Semana Santa, ¿sí? Fue recibida por una compañera de trabajo, que después seguimos trabajando alrededor de 15 días con esta perrita. A las 48 horas, ¿sí? Nos encontramos con este cuadro, ¿sí?
que no sé si es algo que les llame la atención. ¿Sí? Vamos a ir viendo ahí que le ayuda un poco a levantar su cabecita, pero la estabilidad es de muy poca duración, ¿sí? Ven que los miembros no los flexiona, ¿sí? Pero miren el comienzo, uy, disculpen, se me salió. El comienzo del videito, el rabo, ¿sí? Si prestan atención, es lo único que mueve la perra, lo único. Bueno, si comenzamos con la sintomatología, ¿sí? Que presentó, como para ir un poco hablando más, yo en estos 2 años de recibida he tenido 4 casos, ¿sí? En distinta magnitud se han presentado con distinta gravedad, ¿sí? Pero en todos los casos es lo mismo, ¿sí? Lo más llamativo es la parálisis que presenta el animal, ¿sí? Una parálisis de la neurona motora inferior. Por ahí, eh, para quienes todavía no llegan a semio, la neurona motora inferior, ¿sí? Es la motoneurona que permite la contracción voluntaria de los músculos, ¿sí? Esta es una parálisis ascendente, donde el tono muscular está disminuido y es bilateral. Hay propiocepción, ¿sí? No hay fiebre. El paciente que se mantiene en pie tiene una ataxia, tiene incoordinación en la marcha, tiene paraplegia. Y es como les decía recién, el propietario viene y te dice, doctora, el perro se le abren las patas cuando camina. Es un flan y cada vez se le va más para adelante, ¿sí? Los animales siempre están alerta, ¿sí? La única alteración neurológica que podemos decir que presentan es de los pares craneales 1, 3 y 4, ¿sí? Del olfatorio, del oculomotor y del troclear, ¿sí? Como son pares craneales, lo que es el 3 y el 4, que están encargados del movimiento de los ojos, ¿sí? Lo que se ve afectado es que puede haber una presentación de una midriasis, ¿sí? Hay una respuesta lenta cuando uno hace el reflejo a nivel pupilar, el reflejo palpebral está disminuido o inclusive está ausente. Puede haber o no nistagmo vertical y lo que se presenta es la conjuntivitis que termina en una queratoconjuntivitis seca. ¿Por qué? Por esto mismo que estamos diciendo de que se ven afectados los nervios, perdón, del ojo. La disminución del reflejo de la mordedura, la boca está seca, hay cambios en el tono de vocalización. A veces viene la gente y una vez me dijeron, está muda o habla como una persona muda, ¿sí? Y era un intento de ladrido que no llegaba a ser, ¿sí? También hay disfagia, hay una parálisis esofágica. No nos olvidemos que el esófago, ¿sí? Una parte, su primer porción es de músculo estriado, después continúa siendo liso. Puede haber presencia de megaesófagos, y esto, ¿sí? Permanece en el tiempo. Hilio paralítico, náuseas, vómitos, a veces hay diarrea y a veces hay constipación. Bueno, acá me gustaría un poco que interactuemos, ¿sí? Si algún colega ha tenido estos casos, a ver qué se ha presentado. Uno es como les digo, si vos tenés síntomas y tenés que llegar a la enfermedad. Entonces uno, bueno, dice, el signo más notorio de la sintomatología es que hay una parálisis flácida. Entonces, bueno, ¿qué enfermedades me dan una parálisis flácida? ¿Sí? La rabia. Acá, bueno, ahora un poco de debate, que el que quiera responder, ¿sí? Estamos abiertos para que puedan responder por el chat. ¿Por qué creen que no es rabia? Por ejemplo, este caso. No sé, ahí, Ana, si hay alguien que vaya respondiendo, me vas avisando. Sí, todavía no tenemos respuestas. No sé si alguien está escribiendo, pero todavía en el chat no han respondido. Ajá. Bueno, vamos unos segunditos como un poco para ir interactuando. ¿Se ha ido escuchando bien? Perfecto, Flor. Bien. Acá Silvia Olmos sugiere ausencia de convulsiones como un diferencial. Mariana Rojas dice que no habría ni nistagmo ni anisocoria. Camilo dice por qué no hay alteración en la conducta, en el Perfecto. botulismo. Y no tiene la fase agresiva, el botulismo con diferencia de la rabia, dice Fernando. Perfecto.
Bueno, pasamos a la próxima, la intoxicación por plomo, ¿sí? Eh, Esta intoxicación es muy común en el cachorro, el típico labrador, o no hace falta que sea labrador, ¿no? Pero que muerde y come todo lo que se encuentra en la casa, o por ahí adultos que todavía siguen con el alma de niños o que tienen picas, ¿sí? En estos casos también hay una debilidad, ¿sí? Pero acá la intoxicación te da más problemas digestivos, trastornos digestivos y una alteración a nivel de los glóbulos rojos, ¿sí? Hay una lisis de los eritrocitos. En este caso, como para hacer el diferencial, se puede llegar a hacer un análisis de sangre. En el caso, perdón, Flor, ¿Sí? intoxicación con plomo, también la ataxia que puede presentar los animales, ¿te puede llegar a También. confundir? Exactamente. Sí, la ataxia y la debilidad. Sí. Y Flor, recordarles que la rabia en algunas especies tiene una presentación con parálisis flácida. Sí. Y justamente comienza por el tren posterior y comienza a hacerse después ascendente. Exactamente. ¿Sí? Por eso digo que los diferenciales, la principal causa es que vos ves la parálisis flácida. ¿Sí? Bueno, tenemos la espondiloartrosis, ¿sí? Como para ir guiándonos, es una enfermedad más bien del perro adulto, adulto mayor, ¿sí? ¿Por qué creen que no sería con relación al botulismo? ¿Qué se manifiesta en la espondiloartrosis que no tenemos en el botulismo? Acá Fran dice que no habría flacidez en la cabeza. Bien. El Después, dolor, ¿sí? La espondiloartrosis produce una compresión medular que el animal presenta dolor. En el botulismo no hay dolor, ¿sí? Otra cosa que podemos diferenciarnos es hacer una radiografía, una tomografía. Por lo menos acá en Mendoza contamos con tomógrafos, ¿sí? Y se puede llegar a hacer un avance más en este diagnóstico, ¿sí? Después, bueno, tenemos la miastenia gravis, ¿sí? El diferencial número 1 que está ahí siempre con la duda de si es miastenia, si es botulismo, ¿sí? Por ahí, para los que no lo han visto todavía, la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Que también te produce una parálisis flácida, que bueno, que también para hacer el diagnóstico y para poder diferenciarlo del botulismo es a través de la neostigmina, ¿sí? Uno puede medicar al paciente y si a los 20, 30 minutos el paciente comienza a caminar, es porque en verdad era miastenia gravis. Y después, bueno, tenemos todo un tratamiento por delante, pero ahí podemos hacer ese diferencial. Síndrome de Addison. ¿Alguien se anima a decir por qué puede ser, por qué no puede ser? no hay respuesta, Fran. No hay respuesta. Bueno, No, Fran. el síndrome de Addison tenés varias alteraciones, ¿sí? Y también presenta una debilidad en el animal, ¿sí? Por ahí está un poco más bien letárgico, la debilidad es en los 4 miembros, y también es fácil, por así decirlo, de descartarlo porque también puedo diagnosticarlo con un análisis de sangre, ¿sí? Se pedirá ionograma, se pedirá el hemograma completo, ¿sí? Bueno, después el cortisol, pero se puede ir descartando. Y por último, bueno, ¿sí? De quién hemos venido a hablar, botulismo con respecto a estos videitos. Bueno, vamos a un segundo caso, este caso lo tuve acá en Mendoza, ¿sí? Es una pacientita que se llama Urbi, es una canina hembra, mestiza de Rottweiler de 8 años, que llega a la consulta, ella viva, pero su hermanito de corazón, por así decirlo, porque no eran hermanos, era un perro cachorro de un tamaño mucho más pequeño, que ya había fallecido cuando llega a la clínica. Y los síntomas habían empezado unos 2 días antes, que veían que, bueno, le costaba levantarse, que no respondía, que no era la perra activa y cuidadora de siempre. Con respecto a la alimentación, era una perra que comía comida casera
y la familia tiene un parripollo. Entonces le daban los restos de pollos por ahí que quedaban y los menudos de pollo, ¿sí? El menudo de pollo en la típica bolsita que viene, ¿sí? Y se los daban crudos. No olvidemos que esa bolsa es totalmente cerrada, que me forma un ambiente de anaerobiosis. Bueno, les voy a mostrar este videito, ¿sí? Para que vean, bueno, ahí que está en pausa, los ojos. No sé si se alcanzan a ver que hay úlceras, ¿sí? Es un ojo que está opaco, que está seco, ¿sí? Que se ve blanquecino. Esto que acá vemos, ¿sí? Es una sonda para mantener la vía aérea permeable, ¿sí? Es muy igual que acá han pasado 4 días, es una perra de gran porte que llegó en un estado de postración, ¿sí? Ya ni siquiera movía la cabeza a comparación de la primer perra que vimos, pero sí movía la cola. Cuando vos estimulabas, ella movía la cola. ¿Sí? Ella por sus medios. Por supuesto, había que ayudarla a sentarse, a tomar esa posición para que no se ahogara. No tengo videitos, ¿sí? Porque por ahí en las urgencias o en el día a día que uno anda por ahí muy rápido se olvida de esta parte de ir registrando estos casos, porque después la universidad te sorprende y te llama a dar una charla, que ella no comía, ¿sí? Entonces también hay que mantener, por más que esté con fluido, sí, hay que mantenerla. Entonces, lo que se hizo también es ya antes de estos días, tenía colocada una sonda nasoesofágica por donde se alimentaba. Ella estuvo varios días, ¿sí? Al día 10 se le dio de alta, ¿sí? Y acá les voy a mostrar cómo está guerrera, ¿sí? ¿Sí? Ya comenzó a mover los miembros, ¿sí? Disculpen mi voz ahí de fondo. Pero fíjense la cola, ¿sí? La cola nunca pierde su movilidad. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno a hablar del botulismo, ¿sí? Como etiología. El Clostridium botulinum, ¿sí? Que es un bacilo gram positivo anaeróbico obligatorio, ¿sí? Con respecto a la clasificación etiológica, su origen es extrínseco y es de la alimentación. Es la forma de ingresar. O la otra es también por vía aérea, ¿sí? Cuando están olfateando, pero sigue siempre en una materia de descomposición. Bueno, y acá vamos a abrir un poquito el debate, ¿sí? ¿Es una infección por bacteria? ¿Es una intoxicación por toxina? Puede ser por las dos al mismo tiempo. No sé qué opinen. Si alguien quiere participar. ¿Puede ser que sea por las dos cosas, Flor? ¿Sí? ¿Algo más? Sí. Sí, digo que sí, puede ser. Lo que tiene es que es una enfermedad que se da de forma súper aguda, ¿sí? Entonces ahí tenemos que pensar más que es la toxina que la bacteria, ¿sí? Ya ingiere el patógeno nocivo, ¿sí? Ya ingresó, no es que se tiene que empezar a replicar, ¿sí? Sin embargo, en esa materia en descomposición que ha estado en un ambiente anaeróbico, que es termoresistente, siempre va a quedar alguna bacteria, ¿sí? Pero es principalmente por la toxina. Bueno, con respecto a la patogenicidad, es un gran patógeno que tiene una capacidad cualitativa de este microorganismo de generar la enfermedad. Y la virulencia, ¿sí? Tiene alta patogenicidad y alta virulencia, ¿sí? Con una mínima dosis es capaz de producir la letalidad. Bueno, como factores de virulencia, las toxinas y las esporas producidas por esta bacteria, por el Clostridium, son termoresistentes y permanecen y germinan en ausencia de oxígeno, ¿sí? Crecen y terminan excretando la toxina. Existen 7 formas de la A a la G, la principal es la C, es la que mayormente se encuentra en los alimentos, que sería la fuente de adquisición del animal. Flor, vos me habías ¿Sí? comentado de uno de los pacientes, o ahora yo no me acuerdo cuál, de que consume menudos
¿Qué es lo que había hecho la propietaria al respecto? Sí, ahora venía eso. Sí, ¿qué pasó? De otro caso que tuve, de los 4 casos, bueno, estos ya presenté 2. El tercero era una, que no la filmé, también el paciente de acá en Mendoza, era una perra caniche, ¿sí? De 4 años, que también llegó a la consulta y en cuestión de 40 minutos en la consulta, ella había empezado con parálisis de los miembros posteriores, terminó con parálisis completa del organismo. Y ella había roto una bolsa de basura que había tenido unos huesos de polvo que hacía 2 días que estaban al sol, esto fue en enero. Y el otro caso, que fue la semana pasada, era una perrita que compraban menudos de pollo y le daban, y le habían dado menudos de pollo que estaban en mal estado, y la propietaria me dijo, sí, estaban en mal estado, tenían olor, estaban un poco verdes, pero los herví. Y acá es cuánto los hervís, ¿sí? Porque al ser tan termorresistente, no la vas a matar, ¿sí? Con un simple hervor, como por ahí lo hacen con los huesos y sacan lo rojo que ven, un poco de sangre y se lo dan, ¿sí? Entonces ahí tenemos que se ha formado este ambiente, ¿sí? De fermentación, donde aumenta el dióxido de carbono, disminuye el oxígeno. Imagínense, volvemos a lo mismo, sea la bolsa de basura con el hueso o la bolsa de los menudos, un ambiente totalmente cerrado que le da el espacio para que prolifere. Bueno, con respecto a la etiopatogenia, ¿sí? Entonces las neurotoxinas causan un bloqueo a nivel de la acetilcolina a nivel de la unión neuromuscular. Esto puede ser a partir de aproximadamente 6 horas hasta 6 días después de la ingestión. Y produce lo que estábamos hablando, la parálisis de la neurona motora inferior, produciendo una parálisis flácida, ¿sí? A nivel neurológico, además, solo se ven afectados los pares craneales 1, 3 y 4. Puede estar como sintomatología también nerviosa el nistagmo vertical, puede haber o no estrabismo divergente, ¿sí? Y hay una gran debilidad que me da que el animal esté en una situación, en una presentación postrado, ¿sí? Termina en decúbito. No tiene forma de acomodarse ni siquiera en una posición esternal, en decúbito esternal. Bueno, como cuando estudiábamos en patología siempre eran las lesiones, ¿sí? Fueran macroscópicas o más detalle microscópicas. Acá la verdad los síntomas me hablan de las lesiones, ¿sí? ¿Qué síntomas? La parálisis flácida, el megaesófago. El megaesófago se diagnostica a través de una radiografía con contraste, se usa vario. La queratoconjuntivitis seca, ¿sí? Como mostrábamos en este videíto de esta perra que, bueno, ya estaban las úlceras porque no parpadea, ¿sí? Ni siquiera hay una rotación por lo menos del ojo, ¿sí? Se ven afectados, al verse afectados los nervios, se ven afectados toda la musculatura. Lo otro que se encuentra, ¿sí? Que es como una consecuencia, es cuando es a largo plazo, es la falla renal aguda. Bueno, ¿sí? ¿Cómo se diagnostica el botulismo? Acá viene la parte bastante importante, ¿sí? Que es a base de conocer la patología, ¿sí? Uno, bueno, ve qué síntomas, volvemos a lo nuevo, una parálisis generalizada, ¿sí? Que viene desde de los miembros posteriores, asciende, es bilateral, no hay dolor, ¿sí? Hay una ataxia. Los antecedentes de la alimentación es la base, ¿sí? Y la muerte de otros animales, como por ejemplo este caso. ¿Por qué nació ese pequeño? Y porque era a veces lo más cantidad de toxinas en un cuerpo más chiquito, ¿sí? La parálisis es generalizada y llegó a los músculos respiratorios, ¿sí? El animal cuando muere de botulismo muere por una parálisis respiratoria, ¿sí? Y bueno, el diagnóstico con nombre y apellido, ¿sí? Se puede hacer a través de la evaluación de la toxina si está en el vómito, en las heces, se puede hacer una ELISA, una hemoaglutinación, perdón. Pero en Mendoza no contamos con ese diagnóstico. Por un lado, también hay que evaluar en la clínica, ¿sí? Acá hay un factor también económico, por un lado, ¿sí? Porque hay veces que, sabiendo que es una enfermedad que va a llevar bastante tiempo de recuperación, la familia o el responsable puede pagar la internación, puede pagar el análisis de sangre. Uno siempre tiene que brindar todo,
todas las opciones. Después el propietario será quien decida, ¿sí? Pero bueno, la otra es, averiguando acá me decían, bueno, tenés para hacerlo en Buenos Aires. Ahora porque nos agarró la pandemia, y cuando no es pandemia, aquí que yo envío una muestra y me llegan los resultados, por más que me lo manden por WhatsApp. El tiempo es oro en el botulismo. Cada hora es un logro, ¿sí? Entonces, acá, bueno, no voy a tener un diagnóstico concreto, como les decía, de nombre y de apellido, pero la patología, o sea, la patología general que nos enseñan en tercer año, es la base para poder llegar a diagnosticar esta enfermedad como tantas otras. Como tratamiento de botulismo, ¿sí? Hay que empezar con un protocolo de rutina que es, suena por ahí un poco chocante, mantener vivo al paciente, porque como les decía, las horas son oro, ¿sí? Una vez que va pasando las horas, ¿sí? Por cada día que pasa se disminuye el riesgo. Dicen que si pasa las primeras 48 horas el animal vivo, ¿sí? Sin complicaciones, sabemos que el pronóstico se va convirtiendo de malo a reservado y de reservado pasa a ser bueno, ¿sí? Entonces, las primeras 24 o 48 horas, nuestro fin como médico veterinario es mantener al paciente vivo. ¿Cómo? Una vía respiratoria, ¿sí? Una vía permeable, suministrar oxígeno, como se mostraba ahí en ese video, se puede poner una sonda nasal con oxigenoterapia. Vía venosa, ¿sí? Tengo que aplicar soluciones porque el animal, al no poder tragar, comienza a deshidratarse, ¿sí? Las soluciones electrolíticas casi siempre se usa siempre y cuando el hígado esté funcionando bien, que en este caso no es secundaria una patología hepática, usar Ringer lactato, ¿sí? El cloruro de sodio me acidifica más aún el medio, siendo que ya cuando hay una infección o una intoxicación el medio está acidificado. ¿Por qué también en la vía venosa? ¿Sí? Porque al no tener una contracción muscular no tengo retorno venoso, ¿sí? Entonces hay que estar suplementando siendo el soporte externo de ese animal. Sondaje uretral, ¿sí? En los machos caninos es mucho más fácil que hacerlo en una hembra, ¿sí? Tomar muestras de orinas para ver si ya está instaurada o no una falla renal, si ha comenzado una infección secundaria, ¿sí? Pensemos que esa vejiga no se vacía, ¿sí? Por esta misma parálisis, entonces en el macho es mucho más fácil, se coloca una sonda uretral, si no la hembra es de forma manual el vaciado vesical, ¿sí? Y bueno, y evaluar el flujo renal, la producción de orina, sondaje nasogástrico para alimentar, ¿sí? No nos olvidemos que en todo el tracto gastrointestinal tenemos la flora propia, ¿sí? Entonces no solo para mantener vivo al paciente, sino también para alimentar la flora bacteriana. Cuando ha sido horas que llega el paciente, que dice que lo comió, empezó a ir de forma abrupta, se puede hacer un lavaje gástrico, ¿sí? Al animal hay que sedarlo, una vía aérea permeable, un traqueotubo, ¿sí? Sondear y se hacen lavajes, ¿sí? Se puede usar bastante el carbón activado en estos casos, ¿sí? Que ayuda a absorber los enemas, ¿sí? ¿Enemas para qué? Porque todas esas toxinas y todos los residuos que se están aprovechando, siendo oportunistas en este momento, voy haciendo limpieza a nivel de recto y del colon. Colirios antibacterianos y lágrimas artificiales para mantener lo que es la córnea humedecida, ¿sí? Ya que el animal no parpadee, yo ya le estoy dando esa oportunidad a las bacterias que están para aprovechar y empezar a multiplicarse. Por supuesto que acá no se pueden usar colirios con corticoides porque ya cuando están instauradas, hace el test de fluoresceína, que haya una úlcera, ¿sí? Voy a retrasar la cicatrización, ¿sí? Y algo muy importante es el cambio de posición del paciente mínimo 3 veces al día, ¿sí? Por lo mismo, no hay retorno venoso, hay congestión pulmonar, ¿sí? Entonces, cambiar de un decúbito, si está lateral derecho, lateral izquierdo, colocarlo de forma decúbito external. Algo que yo he hecho en los pacientes, que bueno, que mis compañeros también, yo no soy fisioterapeuta, ¿sí? Pero es estimular ese movimiento constante de los músculos, flexión y extensión de tanto los miembros posteriores como los miembros anteriores, estimular a que abra la boca, a levantar la cabeza. En cuanto empieza a tener
al pasar los días, comienza con la tonicidad, seguir estimulándola, ¿sí? La fisioterapia no se puede, con electrodos y ese equipamiento, no se puede utilizar cuando la infección y la intoxicación está presente, hay que pasar el cuadro. Entonces no nos olvidemos de las atrofias musculares en estos casos. Y la gran pregunta es, ¿uso antibiótico de forma profiláctica o no lo uso? ¿Sí? Puedo usar metronidazol para atacar ahí las aerobias, puedo usar penicilina. No sé si alguno quiere debatir algo de esto, quiere plantear algo sobre los antibióticos, sobre los usos que han tenido los colegas ya, o quien haya leído por ahí algún paper. Por mientras aprovecho a tomar un poquito de agua. Mientras esperamos un poco las respuestas, la consulta, ¿sí? Flor. ¿Bactericida o bacteriostáticos? ¿Cuál es tu postura al respecto? Deberías usar un bacteriostático, ¿sí? Porque si uso un bactericida voy a estar estimulando que se liberen más exotoxinas, ¿sí? Yo no lo he usado, o prefiero no usarlo, ¿sí? Por esta controversia que hay, salvo que tenga infecciones secundarias, ¿sí? Por ejemplo, la neumonía por aspiración, ¿sí? Estos pacientes con botulismo que llegan a desarrollar mesoesófago, que regurgitan, ¿sí? Se puede broncoaspirar, pero bueno, las nuevas investigaciones, las actualizaciones plantean que más que usar un antibiótico en una broncoaspiración es usar antiinflamatorios, ¿sí? Hay tanta resistencia al antibiótico y el tan uso a mansalva, por así decirlo, ¿sí? Que ya después terminan haciendo resistencia, como en el humano hay, también hay en los animales, ¿sí? Entonces, por ahí lo que se plantea es hacer un lavaje bronquial para antes medicar con algún antibiótico, si no se puede, usarlo de forma preventiva. Por ahí también está mucho lo que decíamos recién, ¿sí? La cuestión económica. Los propietarios pueden abonar un cultivo, pueden abonar un antibiograma, y bueno, si el paciente ya no avanza sus enfermedades secundarias, ¿sí? Tengo que usarlo, ¿sí? Pero sería muy bueno que hiciéramos las cosas como corresponde, pero bueno, también son limitantes la parte económica. Con respecto a lo que plantea Flor, uno va leyendo y como hay un cambio de paradigma en el uso de los antibióticos, y es realmente como lo estás planteando vos, lo estamos usando en el caso de realmente necesidad y estamos dejando esta profilaxis mal usada en tiempos anteriores, ajustándola mucho más a la demanda del paciente y a la psicología que presenta. La verdad que en ese sentido, la antibiótico-terapia ahora se escribe con más detalles, se la piensa mucho más que en años anteriores, donde había una práctica más indiscriminada en el uso de antibióticos. Exactamente. Bueno, no sé, Ana, si alguien comentó algo, si continúo. No, yo Flor, lo que te quería consultar, en esto de que tendrías que usar antiinflamatorios, pero tenés algunas, como los problemas de córnea, que no los puedes usar. Tendrías que usar antibióticos, pero también esta disyuntiva si los usás o no los usás. En el mientras tanto, ¿qué parte vas monitoreando con laboratorio, por ejemplo? Y un hemograma completo, ¿sí? Para Eso ver lo vas si empieza a haber una repitiendo. leucocitosis. Uh-huh. ¿Cómo? Eso lo vas repitiendo. Sí, porque pensá que son pacientes que están entre 10 y 15 días internados, ¿sí? Bien. Y la falla por eso a renal nivel... también la vas monitoreando. Claro, exactamente, ¿sí? Con respecto a ahí que yo puse los colirios antibacterianos porque son de uso local, ¿sí? Cuando ya empieza una queratoconjuntivitis, bueno, uso solo de forma local. Con respecto al botulismo, sin haber un bacterias oportunista, no me hace ningún cambio a nivel de hemograma, ¿sí? Ni a nivel de la serie roja ni a nivel de la serie blanca,
salvo cuando van pasando los días, ¿sí? Pero al comienzo, al ser tan aguda, no tenemos alteraciones que se presenten. Bien. Flor, no sé si se me escucha, yo quería hacer un comentario con respecto a la parte fisiátrica. Perdón, es que justo estoy con mi hija. Está muy bien el tema de la movilidad, eso sí tenerlo en cuenta, pero tener cuidado con lo que es masajes activos, sobre todo cuando estás en la fase de toxemia. Perfecto. Bueno, no sé si se irá comentando. Eso solo era, como para que lo tengan en cuenta. Exacto, Bien. como para que lo tengan en cuenta, bueno, para que no hagan tan activo el movimiento, porque si no puede empeorar el cuadro. Y Perfecto. diseminarse más a nivel de la placa motora la toxina. Muchas gracias. Es muy bueno esto de ir interactuando con colegas, ¿sí? Porque cada uno puede ir aportando, el que está abierto y está dispuesto a aprender, siempre, todos los días puedes aprender en la clínica de pequeños, supongo que en la clínica de grandes también, siempre que se trabaja en equipo o que tengas colegas que puedan interactuar con uno, es muy bueno porque siempre está eso para seguir aprendiendo. En el chat no hay nada, Flor, así que si quieres continuar. Bueno, continuamos, que estamos llegando al fin. Bueno, el pronóstico, ¿sí? En la mayoría de los casos el pronóstico es malo por esta dificultad en llegar a un diagnóstico oportuno y certero. También porque es que tanto el propietario va inmediatamente cuando encuentra los síntomas. Ya a veces pasan 2 o 3 días, ¿sí? Y ya es por ahí demasiado tarde. Bueno, ahí como hablamos un poco recién, las complicaciones más frecuentes, la broncoaspiración, la insuficiencia renal aguda, la diátesis hemorrágica fatal, que se presenta no con la toxina C, sino con la D, y no está tan descrita en lo que es veterinaria. Yo creo que la paciencia, la persistencia, ¿sí? Y la evaluación, el monitoreo constante del paciente es lo que me va cambiando lentamente el pronóstico, es lo que decíamos temprano, ¿sí? De pasar un pronóstico malo, pasa a ser reservado y termina siendo bueno. Si se logra mantener el animal vivo el primer día, ¿sí? Volvemos a lo mismo, ¿sí? El pronóstico cada vez va mejorando. Y acá les quería compartir un videíto de Mora, ¿sí? Que estuvo después de 15 días en internación con fluidoterapia, se fue de alta. Vamos a ver ahí esta muchacha, ¿sí? Por supuesto que bueno, después, con los días, después los propietarios nos pasaron más videitos y la marcha terminó siendo normal, ¿sí? Pero bueno, hay que pasar las primeras 24 horas y no quedan secuelas. Hemos llegado al fin, ¿sí? No sé si hay alguna inquietud que tengan para consultar, alguna experiencia para compartir. Esta perrita no tenía botulismo, pero bueno, la carita quedó justo ahí, una pacientita para compartir. Bueno, acá Judith te pregunta si como diagnóstico utilizaste las pruebas biológicas y los cuidados en el entorno con respecto a dónde está el animal. Con respecto a la orina, Judith, ¿te referís a la frecuencia de emisión, calculo? Sí, pensando esto, que si puede haber eliminación por la orina de la toxina que está activa, por ejemplo, no sé, cuando viene en nuestro caso tenemos que hacer necropsia en un animal que tuvo una intoxicación con estricnina, hay una serie de cuidados que tenemos después en el momento de eliminar ese cadáver, ¿no es cierto? Hacemos las pruebas biológicas en ratones y bueno, eso es un diagnóstico que nosotros en la universidad tenemos disponible porque hay un biopterio. Entonces habría que ver por ahí, claro, si ustedes tienen la posibilidad y a veces, bueno, resulta un poco cruento utilizar animalitos, digamos, para sacrificarlos, en definitiva, si vas a ver la sintomatología. Y bueno, y pensar esto, ¿cómo hacen? ¿Tienen algún cuidado a la hora de manejar ese paciente dentro de la clínica, pensando que puede haber toxina en la orina, en la materia fecal, en el vómito?
Mira, la verdad que nos hemos cuidado o sea, a nivel veterinario, ¿sí? Con guantes y la limpieza constante, ¿sí? Puedes utilizar agua hirviendo en varias cantidades, por esto mismo que es termoresistente, a cuestión de cloro, ¿sí? Pero tampoco, sinceramente, no les puedo asegurar que la hemos matado, las toxinas, ¿sí? Mantener siempre los residuos patógenos, ¿sí? Y no más que eso. Bien, pensando entonces esto de que los perros están en su casa, digamos, y con toda esa sintomatología, que puede haber, como decís vos, otros animales que hayan consumido, como en ese caso que el otro cachorrito había consumido, pero bueno, también pensar que esos animales están en contacto con niños, ¿no es cierto? Que son la mascota de alguien, Exactamente, el riesgo que eso puede implicar. tal cual. Yo te quiero hacer una pregunta más a nivel personal, Flor, en cuestión de estos casos. Bueno, yo trabajo con Flor y la he visto salvar muchas vidas. Y ya que has tenido varios casos de este tipo, que por ahí, al no haber tanta casuística, muchos veterinarios vieron la oportunidad, ¿qué fuiste modificando entre caso y caso y qué errores crees que pudo haber cometido el equipo para mejorar en los casos siguientes? A ver, el uso al principio, el uso de la antibiótico terapia, ¿sí? Hasta que por ahí es lo que vos mismo decís. Son casos que no son habituales encontrar, y por ahí vos decís, son de libro, me lo enseñaron en la facultad, ¿cuándo va a llegar a la consulta? Y llega, ¿sí? Son enfermedades que uno se tiene que volver a sentar y volverlas a estudiar, y acompañar. Creo que acaba mucho la paciencia de ayudar al paciente, ¿sí? Creo que esa es una de las grandes diferencias que tenemos los que hacemos pequeños, los que hacemos grandes. Por ahí sí, bueno, no estás muy acostumbrado a los olores, y quizás no te parezca muy agradable, sí, pero hacer enemas de forma constante, ayudar, sí, contacto rectal, a defecar a los pacientes, creo que es una de las cosas que más hay que hacer. Ayudarlos a cambiar de posición, higienizarlos, ¿sí? Cuando comienzan con diarrea, y bueno, hay que bañarlos, siempre y cuando se pueda, ¿sí? Por ahí puedes usar espuma seca o jabón blanco y vas lavando por partes, a nivel de los vómitos, ¿sí? Tratar de, en la clínica de pequeños, los caneles siempre son de rejas, entonces tratar, como el paciente va a estar tantos días en una misma posición, por más que lo cambiemos de lado derecho, izquierdo, pero el animal no camina, está siempre acostado, usar colchones, usar mantas, ¿sí? Puedes poner cartones como para amortiguar, y estimular al paciente, ¿sí? Yo creo que por ahí hay que tener un poco, uno dice la vocación, sí, la vocación está, pero también un poco comprometerse con el paciente, sabes que es un animal que no la está pasando bien, y que no es uno que fue un paciente internado por 2 o 3 días y se vuelve a su casa. ¿Sí? Es un paciente que está 15 días que no se puede manifestar. ¿Sí? Un paciente que te va a mover la cola, pero si está en desacuerdo o algo le duele, ni siquiera te va a poder gruñir. ¿Sí? Entonces, por ahí es esa conexión que terminás teniendo con estos pacientes, porque los ves 15 días seguidos, quizás estás 8, 10 o 12 horas al día con ellos. Flor, acá tenéis unas consultas. Fernando pregunta Sí. si incluiste en el diagnóstico la polioradiculoneuritis como diferencial. Me olvidé de anotarlo, pero sí, no nos olvidemos de Toxoplasma y Neospora, sí, que también comienza con esta parálisis del miembro posterior, también se hace de forma ascendente, y tenemos el laboratorio también para hacer las pruebas, entonces es una forma de descartarla, ¿sí? Sabemos que en estas dos enfermedades la falta renal aguda está bien ahí al pie del cañón para presentarse, ¿sí? Creo que los casos que he tenido de Neospora han sido pacientes que han terminado falleciendo, o sea, ha sido la eutanasia por la falla renal aguda, con valores de urea por arriba de 600 y de creatinina arriba de 15, 16. Pero sí, me olvidé de los diferenciales de poner. Y Silvia pregunta si después de dado el alta el animal se sigue con alguna medicación o haces algún seguimiento, bueno, le agrego yo la pregunta de Silvia, o haces un seguimiento en particular con este tipo de pacientes
una vez que se van de la internación hasta darle el alta definitiva al paciente. Sí, el paciente no es que se va a los 15 días y no los vemos más, sí, son seguimientos que tienen que ir al principio cada 24 horas a la clínica, después se van espaciando quizás 2 o 3 veces por semana. Hay que empezar a reforzar la alimentación, porque por más que hayan estado con sondas y todo, la masa muscular, sí, el peso se pierde. Entonces, por ahí vas a ir complementando con vitaminas, con minerales, ayudando en las dietas. Si todavía si el intestino quedó muy irritado, ¿sí? Las diarreas son persistentes, entonces hay que ayudar, más que todo a la base de la alimentación. También hay que ir controlando las toxinas y las mismas bacterias propias de la flora. Y al final son pacientes que los seguís, porque por lo menos a mí me ha pasado que me termino encariñando, entonces son propietarios que tienen mi número de teléfono, compartimos videos. Por ejemplo, de Mora, no perdí el teléfono anterior, pero fue adoptada finalmente por una familia del club y la perra terminó andando en lancha, ¿sí? Entonces por ahí seguís con ese contacto y te pones muy contenta de que sabes que tuviste 15 días, por ahí que te sentís frustrado, que te enojás, porque decís, bueno, estoy haciendo todo y no hay respuesta, pero bueno, toda la base es la paciencia. Por ahí la familia pone toda su parte. Yo siempre digo que es un equipo con 3 integrantes en la clínica de pequeños. Por un lado la familia, ¿sí? Con su aporte, la parte económica, la parte sentimental, las energías, ¿sí? Por otro lado el equipo médico, porque nunca hay un solo veterinario atrás de esto, ¿sí? Porque un veterinario no está a las 24 horas, hay un equipo, y por otro lado está el paciente. Entonces entre los 3 tenemos que empujar siempre para el mismo lado. Bueno, Más personal. ¿Estás soltera, doctora? Sí. Y se animó, y se animó. Y después, Laura también te está diciendo que es muy linda la exposición. Bueno, muchas gracias, Laura. Yo, sumando el comentario de Judith, realmente, Flor, una claridad re tranquila, me encantó tu exposición, digamos, tu transmisión, me enseñaste un montón de cosas que no sabía, porque como no me dedico a pequeños, no, un montón de cosas. De hecho, me sorprendió la casuística, nunca me imaginé que botulismo había tantos casos en pequeños, o sea, nosotros por ahí lo vemos en rumiantes, más al norte, en la zona de Misiones, Corrientes, pero no me imaginaba tanta casuística en perros, así que muy interesante, Flor, y te felicito porque muy clara y muy desenvuelta en tu exposición. Bueno, muchas gracias. Sí, yo la verdad que tampoco me imaginaba, ¿sí? Tantos casos, y por ahí en la clínica vos decís, ¿es botulismo o no es botulismo? Y me pasó que cuando me plantearon desde la cátedra de dar un tema, la verdad que me había gustado, y justo esa semana me llegó un caso, que también ahí empezamos, o es síndrome de Addison, o se da toxo, y empezás a descartar hasta que te quedás con lo que no puedes descartar, ¿sí? Y esa fue una pacientita que, bueno, empezó con debilidad en los miembros posteriores y no ladraba y no comía y tenía todo tialismo, o sea, cortina de baba, ¿sí? Y también en una familia que uno también como médico se tiene que adecuar a la situación económica, ¿sí? No sé si hay algún oyente, algún participante de otro país, pero en Argentina la crisis nos está afectando a todos. Entonces, 15 días, quizás un paciente internado se lleva a la alimentación de tus 3 hijos en la casa, ¿sí? No contamos con un área pública, siempre es privado, y todos los materiales son caros, el personal es caro, o sea, no es que sea caro, pero nosotros también tenemos que sobrevivir, ¿sí? Entonces por ahí eso se pone en juego. Y esta perrita, como la otra que les comentaba que había comido los huesos, fueron 2 familias que solo lo pudieron dejar internado un día y todos en la clínica y hacíamos lo que llamamos suero en camilla, quizás 1 hora, 1 horita y media, pasar suero, hidratar, y en la casa enseñarles el que se iba con la zona nasogástrica y cómo alimentarlos, humedecer los ojos, ayudarlos a caminar, y paciencia, ¿sí?
Por suerte, de los 4 casos que he tenido contacto, los 4 casos han vivido, salvo el pacientito que, bueno, ya llegó fallecido. Y no sé si es destino, si es casualidad, pero las 4 fueron hembras, ¿sí? Y las 4 se salvaron. Flor, primero estás recibiendo muchísimas felicitaciones en el chat de varios de los que te han escuchado. Ahí plantean la utilización de la internación domiciliaria, creo que tenés el mismo costo. No, porque acá es un gran problema, ¿sí? Los veterinarios somos nosotros, no las familias. Y vos un suero, una solución fisiológica que pases de más, causás un edema de pulmón. Y el paciente va a fallecer por un edema de pulmón y no por botulismo. Sea botulismo, sea la enfermedad que sea. Y ojo, porque la gente en su casa medica, si se automedica como humano, medica también al paciente, ¿sí? ¿Cuántas veces nos lleva un gato con un ibuprofeno, ¿sí? Quizás se había solo doblado la pata y termina muerto, ¿sí? Entonces, yo jamás mando un paciente con suero a la casa, jamás. Y con el catéter, que a veces los dejás cuando son venas complicados, abro los ojos y veo, si me preguntan mucho, ese catéter se saca, no lo mando a la casa. Si quieren hacer un suero subcutáneo, que la verdad no tiene mucho sentido hacerlo en pequeños, que lo hagan, pero yo no me responsabilizo, no vendo agujas, no vendo suero, no vendo perfus. Y lo otro, creo que con la casuística que planteaste, uno siempre tenía la idea del botulismo asociado a conservas, como una enfermedad propiamente más de los humanos, como que el perro y el gato es imposible. La verdad, capaz que por hábitos alimenticios el gato no lo sea tan propenso, pero... Sí, hay estudios... Sí, continúas, perdón. No, digo, qué bien lo que nos estás ejemplificando con situaciones tan cotidianas, a veces menudos, animales que escarban en la basura, que uno ve que esas conductas son habituales y las vemos en nuestro entorno cercano, nos pueden estar predisponiendo a una enfermedad que uno no la tenía tan presente en esa situación, digamos. Creo que es muy claro de tu parte. Y con respecto a los gatos, dicen que el gato es más resistente, el gato es mucho más astuto, ¿sí? Hay algunos casos desarrollados solo en Estados Unidos y sí hay casos comprobados, pero de leones, ¿sí? Ni siquiera otros felinos, ¿sí? Así que bueno, seguirá siendo el rey los felinos. En los equinos sí hay casos y está esto que vos planteabas en algún momento muy relacionado, que también Erika lo comentaba, con materia orgánica en descomposición, por ahí lugares en donde queda basura y hay mucha humedad y bueno, obviamente equinos que son alimentados, ¿no es cierto?, con desechos de verdulería y que puede venir mezclado alguna otra cosa juntos o algún animal muerto dentro de la comida y sí, es bastante. Tal cual. Ayer me comentaba un amigo que estábamos hablando de la exposición que me decía que en vacas, ¿sí?, en bovinos, yo realmente hice ojos cerrados y solo me dedico a perros y gatos. No me acuerdo, sinceramente, eso hace 2 años que me recibí, que decía que estaba también el botulismo en bovinos, que era por lamer los huesos, también los restos que quedan de huesos de otras vacas o que van a la parte del cementerio, digamos, bovino, que también se daba. Me pareció extraño porque dije, bueno, si no es carroñera, una vaca, ¿sí? Pero bueno, será por déficit de sal, será por pica, pero bueno, por lo visto se dan todas las especies. Muchísimas gracias, Flor, la verdad que excelente tu presentación. Muchas gracias a Erika, Alfredo, por la difusión del ciclo. Muchas gracias a los presentes. No los estoy echando, podemos seguir un ratito más conversando si quieren, pero creo que estaría muy bueno que activemos los micrófonos y les demos un fuerte aplauso. Gracias. Decir algo, para mí ha sido, sinceramente, un gran orgullo, ¿sí? Primero que me hayan llamado para dar una charla, que bueno, fui muchos años ayudante en patología, me conocen un poco más, por ahí desenvolverme, voy a contar una anécdota y de esto me retiro. Mi final de patología, con todo mi miedo, como siempre, patología, y después terminé siendo parte de la casa, rindo con Ana y Raúl me dijo, si hablaras con un lenguaje técnico veterinario te hubiese sacado un 10, pero te voy a poner un 8. Así que bueno, uno igual cada vez aprende a hablar un poco mejor, pero, acá estoy.